Estem i vivim en una societat en la qual el món digital ens ha facilitat, ens ha agilitat moltíssimes coses de la nostra vida, del nostre dia a dia. Però què passa quan aquesta connexió digital se converteix en tòxica, se converteix quasi en una addicció? És imprescindible aquesta desintoxicació, però de majors i de menuts també. Per això avui anem a tractar aquest tema amb professionals. El nostre següent convidat és Augusto Zafra. Ell és el coordinador de la unitat de desintoxicació i patologia dual de l'Hospital Fitas Aguas Vivas. Augusto, bon dia. Buenos días, ¿qué tal? Hola. Buenos días. Bueno, comentábamos que el mundo digital, pues precisamente el mundo digital nos permite tener esta conversación, esta entrevista en la distancia, ¿verdad? Nos ha facilitado esto, así como otras muchas cosas en nuestro día a día. Pero claro, cuando ese mundo digital al final se convierte en una adicción, se convierte en algo tóxico para nuestro cuerpo, pues es necesario aquello que los especialistas llamáis desintoxicación digital, precisamente. Es algo que deberíamos de autoimponernos de vez en cuando todos, ¿no? Así es, como comentáis muy bien, las tecnologías permiten esta interacción, permite facilitar la vida, ha venido para quedarse, ha venido para ir a más y realmente desde la salud mental lo que intentamos concienciar es el uso adecuado de las tecnologías, Internet, las redes sociales y cómo ese uso adecuado puede traspasar las fronteras de un uso inadecuado, lo que supone pues, poner en cierto riesgo nuestra salud mental. Y luego el tercer escalón sería ya el uso patológico, que ya habría consecuencias sobre la salud mental, física de la persona que hace un uso abusivo de este tipo de herramientas, de tecnologías que, como hemos dicho, vienen a facilitar la vida, no a generarnos más problemas. Augusto, no sé cuándo los profesionales consideráis que se ha traspasado esta línea. No sé si hay unos síntomas reconocibles, tanto para la persona como para su alrededor. No sé cuándo vosotros consideráis que se ha convertido en una adicción, por llamarlo de alguna forma. Cuando consideramos que ha pasado un problema, realmente hay una serie de dimensiones que nos hacen dar la alarma. La primera es que la propia persona que lo sufre, como se suele decir, es la última que se da cuenta de que está expuesta en ese riesgo y aparece pues como tres dimensiones que van cogiendo mucha fuerza. La primera es a nivel psicológico-comportamental. La persona empieza pues a ponerse más irritable, a estar con el móvil y si no lo tiene pues a tener insomnio, ansiedad. Son síntomas, digamos, que subyacen en la propia persona, muy silenciosos, muy progresivos, pero que se van acumulando. Luego está lo que es el distanciamiento del cara a cara. Son personas que poco a poco se van retrayendo más, interaccionan menos con la familia, no comen a las horas con la familia, no guardan ese rol, digamos, de comunicación social, de comunicación familiar. Y luego la tercera parte es que toda su existencia pues, gira en torno a mundo virtual, bien las relaciones sociales, con las aplicaciones de Facebook, Instagram, o bien con los juegos por Internet. Entonces, el mundo virtual gira toda su existencia y le come gran cantidad de tiempo. Tener en cuenta que las personas que llegan a la consulta son personas que han traspasado el límite del uso inadecuado al uso patológico y generalmente pues hay también una dimensión temporal que todo el mundo que pasa esa frontera consume más de 10 horas al día ese tipo de pantallas que llamamos. O sea, que están interaccionando con pantallas más de 10 horas al día. Realmente, cuando suceden esas tres dimensiones, los síntomas, el retraimiento y el mundo virtual gira toda la existencia de la persona, es cuando decimos que hay un problema derivado y que realmente necesita lo que es una ayuda especializada. Augusto, ¿existe un perfil de persona, digamos, candidata a padecer esta adicción? Hace unos días veíamos, ¿no?, en todas las noticias un caso, en principio el primer caso en el mundo de un niño, un menor, que ha tenido que ser ingresado por esa adicción a los videojuegos y bueno, entre los síntomas precisamente muchos de los que ha relatado. El niño prácticamente casi había dejado de comer, había dejado abandonados todas las relaciones sociales en el exterior, había abandonado los estudios y los expertos en principio que lo han tratado achacaban un poco a la pérdida de la figura de su madre, al fallecimiento de su madre, a digamos, a esa
conexión con ese mundo digital y de los videojuegos. ¿Existe un perfil de persona más candidata que otra a esta intoxicación o todos en algún momento podemos ser víctimas del mundo digital? A ver, si bien todo el mundo podemos ser víctimas de ese paso al uso inadecuado sin ser patológico, hay ciertos perfiles de la persona que realmente llega a las consultas en el que suele ser frecuente que haya un factor de estrés que precipite una mayor intensidad, en este caso fue la pérdida de un familiar, o puede ser, por ejemplo, la pérdida de amistades o el cambio de un curso a otro, un cambio en un colegio que no haya una buena adaptación. Digamos, suele ser un punto de inflexión sobre el que poco a poco va macerando la conducta patológica y luego hay dimensiones de personalidad que nos encontramos que son personas que tienen la autoestima muy baja, son personas que tienen una tolerancia a la frustración también más baja de lo habitual y son personas de corte impulsivo, es decir, que necesitan alimentarse de estímulos muy rápidos, muy potentes y sus respuestas conductuales son poco premeditadas a consecuencia. Claro, cuando eso vemos, realmente no sabemos si eso predispone a tener ese consumo o esa repetición de conducta patológica o realmente la conducta patológica ha germinado pequeñas cosas que a lo mejor de otra manera no hubieran dado problemas, pero realmente la dimensión global que nos encontramos es ese tipo de perfil. Augusto, finalmente lo que te quería preguntar es un poco cuál es vuestro protocolo, porque imagino, como tú has dicho al principio, que la persona que padece esta enfermedad, porque al final es una enfermedad, es la última en darse cuenta, pero ¿qué deben de hacer los que están a su alrededor? Las personas que conviven con una persona que puede tener esta intoxicación, ¿cuál es el primer paso que deben dar? A ver, el primer paso, previo al primer paso, que es lo que nosotros, digamos, hacemos mucho hincapié, es lo que es la prevención y la promoción de la salud. Evidentemente, si en los entornos familiares, con los propios padres o en los propios entornos escolares hay una sensibilización o hay programas específicos de prevención, con pequeñas nociones de manejo sería muchas veces suficiente para disminuir el pool de pacientes, problema-riesgo que puede conllevar a convertirse realmente en pacientes que van a la consulta. La antesala es esa. Cuando ya hay un problema, evidentemente, lo primero que nosotros decimos es un asesoramiento especializado para ver qué está ocurriendo realmente. Entonces, el asesoramiento especializado, el gatillo lo tiene la familia. Entonces, hay que facilitar lo que es esa intervención inicialmente del paciente o el paciente diana con lo que es la familia de entorno en un asesoramiento a ver realmente qué sucede. A partir de ahí, realmente se despliegan lo que es las estrategias de tratamiento, que son fundamentalmente psicológicas, no vamos a entrar en mucho detalle, algunas veces farmacológicas, pero sí de repeticiones mantenidas en el tiempo para cambiar lo que es la conducta y que aprendan a otra manera de recibir estímulos o de llegar a ese uso adecuado, ese uso sano, que permita convivir la vida de la persona sin ponerse en riesgo. Pues todo es bueno en su justa medida. Yo creo que al final hay que encontrar, como decimos siempre, el equilibrio en todas las cosas que nos rodean. Augusto Zafra, coordinador de la Unidad de Desintoxicación y Patología Dual del Hospital Aguas Vivas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por aportarnos tan valiosa información y por trabajar, ¿no?, cada día por sacar adelante un poco a todas estas personas que se ven inmersas y que todos podemos ser víctimas de este mundo digital y ayudarnos a salir adelante. Gracias, Augusto. Pues muchas gracias y cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos. Un abrazo y un saludo. Hasta luego. Buenos días. Nosaltres parem, anem a publicitat, però tornem de seguida. Fins ara.